El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Rebeca Yuno 7904, Agustín Mora 2988, Hugo Andrada 5374, 7x7r, Víctor Manuel Marcelo Ramírez 3575, María González NJ9if, XX Laureano Omega XX 2361, Leo DZ7SO, Vegeto RG1GH y Animaru 8579, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 56. Capítulo 58. Una visita. Olmig se encontró de pie frente a la recién reunida Liga de Villanos / Frente de Liberación Paranormal contra Fuerza. El grupo frente a él estaba formado por AUX, las Wild Pussycats, la fuerza policial con Naomasa, Sansa y Nishijima como los miembros más notables, y el grupo militar que llegó a Japón con Staran Stripes y la ayudó en su lucha contra Shigaraki antes de su desafortunada muerte a manos de él. Con Ethan Ribe de pie al frente del grupo, el ex-héroe número 1 miró a su alrededor, permitiéndose observar atentamente a todos los que lo rodeaban. Aunque hubiera preferido que héroes como Endeavor, Bezgianist o cualquier otro gran héroe estuvieran presentes en esta planificación, sabía que estaban al mando en el campo y no podían permitir que abandonaran sus funciones por ello. Sin embargo, pretendían mantenerlos al tanto de todo en lo que respecta a su plan final para acabar con All for One y el Frente de Liberación Paranormal. Olmig y Aux intercambiaron miradas y asintieron un segundo después. Sin perder tiempo, ambos comenzaron a explicar la idea de la Operación Troya a todos a su alrededor. Tras descubrir que Aoyama era el espía de All for One en la UA, Aizawa, Nezu, Olmig y Naosama aprovecharon la situación para idear un plan para burlar a All for One y tenderle una emboscada a él y a todos sus aliados restantes. Su plan consistía en usar a Izuku y Aoyama como cebo para atraer a All for One a una zona urbana deshabitada. Para evitar que All for One descubriera que lo estaban engañando con su detector de mentiras, el nuevo estudiante héroe Shinzo usaría su don de lavado de cerebro en Aoyama y sus padres cuando contactaran con All for One. De esta manera, sus mentes estarían aturdidas mientras estuvieran bajo su mando, bloqueando sus emociones y evitando así que el villano percibiera algo incorrecto. Tras ser emboscados por ellos, todos los villanos presentes se separarían y se dispersarían por todo Japón, siendo empujados a portales por Monoma, quien usaría el don de Kurohiri para crear el portal al que serían empujados. Aunque ya tenían esto planeado para los villanos, sabían que debían tener en cuenta otros factores, como Spinner y los seguidores de la máscara. Olmig mencionó el asunto de Gareth poco después. Nuestro plan original era que el joven Monoma lo transportara a Shiketsu, usando el don de Kurohiri. Sin embargo, tuvimos que cambiar de planes, ya que todo apunta a que atacará la prisión Blackgate para liberar a todos de allí. Sobre todo después de ver volar a un Nomu cerca. Además, se observó que sus seguidores se dirigían a la prisión, al igual que los heteromorfos se dirigían al hospital con Kurohiri. No podemos ignorar esto. ¿Y si te equivocas?, preguntó Nishijima. Si preparamos las defensas de la Puerta Negra y él no la ataca, será un desperdicio enorme. Es cierto. No podemos descartar esta opción, ya que sabemos que es arriesgado. Si eso ocurre, significará que hemos calculado mal y tendremos que adaptarnos rápidamente. Aux asintió. Sin embargo, debemos correr este riesgo. No podemos permitir que los prisioneros de la prisión de Blackgate escapen. Los miembros más fuertes del PLF estaban encerrados allí y que se fugaran sería una catástrofe para nosotros. Olmig asintió en señal de acuerdo y tomó esta explicación desde aquí. Ya también asignamos héroes para la defensa de la prisión de Blackgate. Mandalay lo miró interrogativamente. ¿Qué héroes están asignados allí? De los 10 mejores que quedaban, Edgesot y Wash fueron asignados allí. Olmig le dio su respuesta. Edgesot tomará el mando de todos los asignados a la defensa de la prisión Blackgate. Ya tiene experiencia de sobra en liderazgo y su don puede ser crucial para capturar la máscara de una vez por todas. Incluso su precisión se vio gravemente afectada por la pérdida de la vista en el asalto a la mansión. Creo que aceptó porque también quiere aclarar las cosas con la máscara, añadió Aux. Le ordenaron que se mantuviera alejado de la prisión de Blackgate el día de la Operación Troya. Lo necesitaban en otro lugar y todos sabían que la máscara se pondría furiosa al verlo, y era algo que preferían evitar. Mandalay asintió en señal de comprensión. Ya veo. ¿Quién más estará asignado allí? Ethan quiso saber. 2 héroes del top 20, explicó Olmig rápidamente.
Uno será Shirai Xiaru, el primo de Ryukyu, el héroe del dragón negro, y el otro será Kuramine Yuto, el héroe absorbente de energía, Energy Eclipse. En cuanto descubrieron la posibilidad de atacar la prisión, se les pidió que la defendieran. Ethan levantó la ceja. ¿Por qué? All Might dio otra explicación rápidamente. Porque todos tienen una historia con el héroe escarlata, Yoshida Minato. Fue compañero de clase cuando todos asistían a la UA y eran bastante cercanos, según lo que escuché de los profesores de la UA, que eran sus maestros en esa época. Como la posibilidad de que la máscara haya recibido el don del héroe escarlata es casi segura, se les pidió que estuvieran allí. Personalmente, creo que quieren arreglar las cosas por el bien de su amigo, derrotando al villano que desperdició su poder para hacer todo lo que hacía la máscara, añadió Laux. Sin embargo, no eran solo suposiciones suyas. Tuvo una conversación personal con ambos y confirmaron que esta era la razón por la que querían enfrentarse a la máscara. El don de Kuramine Yuto también será útil, además del dispositivo creado por Atsume Mei y Akihiko Okuda en la UA. Nishijima levantó una ceja. ¿Okuda? ¿No es eso? Sí. Es el primo de la máscara. Aux asintió con la cabeza. Quiere que capturen a su primo para asegurarse de que sus acciones no afecten a sus padres y trabajó en el dispositivo que interrumpirá la energía roja de la máscara. Si ponemos este dispositivo y a Kuramine Yato en el mismo lugar, la máscara quedará atrapada y su poder será absorbido e interrumpido. Nishijima asintió en señal de comprensión. Ya veo. ¿Cuántos dispositivos hay? Quiso saber Ragdoll. 10. La mayoría serán entregados a quien defienda la prisión Blackgate. All Might le dio una explicación. Uno de ellos también estaba planeado para ser entregado a Izuku el día de la Operación Troya. Por si acaso él y la máscara se enfrentaban, algo que All Might no quería que sucediera. Está bien. Bien. Ragdoll asintió con satisfacción. Mandalay asintió. Todos sabemos lo dependiente que es la máscara de su energía roja. Una vez que no pueda usarla, lo dejarán en bandeja de plata para que lo apresen las defensas de la prisión Blackgate. ¿A quién más podemos esperar ver defendiendo esta prisión? Quiso saber Tigre. Yada Maito, el héroe bestia hombre bestia y Won Hideo, el héroe audioquinesis, respondió All Might. Tigre levantó una ceja ante la noticia. Oh. ¿Las caras nuevas en el trabajo del héroe? Aux asintió en señal de confirmación y rápidamente dio una explicación. Sí. Ambos se ofrecieron como voluntarios porque eran amigos de la primera víctima de la máscara, Funaki Noriaki, también conocido como Kyborg. Al igual que Kuramine Yuto y Shirai Xiaru, quieren participar en la captura de la máscara para asegurar que su amigo descanse en paz. Ya veo. Tigre asintió entendiendo. Aux juntó las manos un segundo después. La última persona o más bien personas que podemos traer ante ustedes para la defensa de la prisión Blackgate serán 5 estudiantes de Shiketsu. Kazarito Moito, Yoarashi Jimasa, Shishikura Seiji, Mora Nagamasa y Utsushimi Kamie. Pixie Bob levantó una ceja ante uno de los nombres. Kazarito Moito. ¿No es ese el chico que lo acosaba junto a Bakugo, Nia? Quiso asegurarse Ragdoll. Aux asintió con la cabeza. Sí. Es ese. Nos contactó el director de Shiketsu y nos informó que el joven Kazari fue a verlo con sus amigos y le pidió que lo colocara en una posición que le permitiera enfrentarse a la máscara. Explicó que era una forma de expiar su participación en la creación de la máscara. All Might respiró hondo, dándoles un momento para que todos procesaran la información. Ahora que conocen a los actores clave asignados a la prisión Blackgate, analicemos los objetivos secundarios para esta ubicación. Primero, debemos garantizar la seguridad de la prisión, cueste lo que cueste. Segundo, si la máscara ataca como se espera, capturarlo será la máxima prioridad. Su captura podría ser el punto de inflexión en la guerra. Aux asintió con la cabeza. La máscara ha demostrado ser más que un simple bruto una y otra vez. Por eso hemos apostado a héroes con diversas habilidades y experiencia. A pesar de todos nuestros preparativos, no podemos subestimarlo. Ya lo subestimamos cuando atacamos la mansión PLF y creo que todos saben cómo terminó aquello. No creo que ninguno de nosotros pueda soportar otra lluvia de sangre. También nos encargamos de la defensa de la prisión Blackgate, añadió Naomasa. Hemos reforzado las celdas y las medidas de seguridad de la prisión. Pero también contaremos con sistemas de respaldo, incluyendo barreras de emergencia y medidas anti-quirks. Si algún prisionero intenta escapar, tendremos protocolos para interceptarlo de inmediato. Aux se acarició los brazos. Ahora que este asunto está discutido, centrémonos en los demás detalles de la Operación Troya.
Tenemos un largo camino por delante, pero si nos mantenemos unidos y confiamos en este plan, podemos terminar esta guerra para siempre. Tigre levantó la mano. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué pasa? Olmec lo miró inquisitivamente. Tigre inmediatamente expresó lo que quería. Me gustaría que me asignaran el lugar donde colocarán a Magne en la emboscada, ya que me gustaría enfrentarla. Gareth y Origami descendieron de la espalda de Kyborg, justo después de llegar a su destino, el lugar que Gareth quería visitar. Gareth pidió ayuda a Origami para bajar después de que ella le preguntara si podía ayudarla. Gareth estaba un poco confundido sobre por qué Origami quería su ayuda para bajar de la espalda de Kyborg, preguntándose por qué ella tendría un problema con eso, pero aún así se alegró de ayudar a su novia. Origami se sentó en el suelo un segundo después, de la mano de Gareth mientras miraba hacia adelante para ver a dónde acababan de llegar. Gareth no le había dicho a dónde iban. Cuando le preguntó, él le explicó cómo sabría a dónde iban cuando viera su destino. Tenía razón. La peliverde supo que era ese lugar en cuanto lo vio, aunque nunca lo hubiera visto antes. Fijó su vista en una gran mansión en ruinas que parecía haber pertenecido a personas muy exitosas antes de que algo, o mejor dicho, algo, la arruinara. Su mente ató cabos al instante, pues supo que debía de ser la antigua casa de Gareth. O al menos lo que quedaba de ella, pues el lugar había sido vandalizado, lo que le daba el aspecto de uno de los lugares abandonados de uno de los videojuegos que Gareth le había mostrado en la mansión del Frente de Liberación. Observó el lugar lo mejor que pudo, permitiéndose observar lo arruinado que estaba. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal estaba descolocada, probablemente porque la habían pateado en algún momento, o al menos eso supuso. No podía saber qué le había pasado realmente, aunque se le hizo bastante evidente tras descubrir lo que les pasó a los padres de Gareth cuando sus seguidores los atraparon. El lugar estaba lleno de carteles y grafitis, todos de lo más variado. Algunos maldecían a Gareth, llamándolo hijo del demonio y diciéndole que se muriera. Los carteles que los apoyaban eran de búsqueda, mientras que otros le mostraban su apoyo, llamándolo la voz de los Sindon y exigiendo que todos lo escucharan a él y a su mensaje. Se ve peor de lo que pensaba. Salió de sus pensamientos cuando Gareth hizo este comentario un segundo después y lo vio mirando su antigua casa con una expresión vacía. Aunque pudo ver un atisbo de disgusto en ella. Su novio debió de esperar que su antigua casa fuera vandalizada, pero probablemente no esperaba que estuviera tan mal. Origami lo miró inquisitivamente. Gareth. ¿Puedo preguntarte qué estamos haciendo aquí? La verdad es que no lo sé. Me prometí a mí mismo que no volvería nunca más. Gareth le respondió con sinceridad, con la mirada fija en su viejo y destrozado. Sentí que necesitaba visitar este lugar antes de dar el siguiente paso. Quizás quiera cerrar definitivamente este capítulo y mi antigua vida yendo allí y echando un vistazo, ya veo, respondió Origami, comprensiva. Siendo sincera consigo misma, nunca había pensado en volver a su antiguo hogar. Siempre quiso distanciarse lo máximo posible. Sobre todo después de descubrir que su madre se fue del país tras ser expuesta por su verdadera naturaleza. Lo miró con una expresión inquisitiva y preocupada. ¿Quieres que me una aquí o que me quede afuera? Depende de ti decidirlo, respondió Gareth. La respuesta de Origami a esto fue inmediata. Entonces iré contigo. De acuerdo. Vámonos. Gareth le sonrió levemente y Origami le devolvió la sonrisa. Un segundo después, desvió la mirada hacia Kyborg. Kyborg, quédate aquí de guardia. Si aparece alguien desconocido o hostil hacia nosotros, ya sabes qué hacer. Se apartó de Kyborg un segundo después, sabiendo que no tenía que esperar la reacción del Nomu, pues sabía que Kyborg lo escucharía. Sin perder tiempo, él y Origami se lanzaron a caminar hacia lo que quedaba de su antiguo hogar con la intención de entrar y echar un vistazo, mientras seguían tomados de la mano. Kyborg se quedó atrás, dejando al Nomu en guardia. Gareth y Origami llegaron a la entrada de la antigua casa de Gareth un segundo después. Origami soltó la mano de Gareth y tomó la delantera, pues quería saltar el escalón de cemento frente a la entrada. Al encontrarse frente a la entrada, miró por encima del hombro, esperando ver a Gareth siguiéndola. Sin embargo, vio a su novio de pie, con la mirada perdida en la distancia. Gareth. Lo llamó con una mezcla de confusión y preocupación en la voz, preguntándose por qué se había detenido de repente. No obtuvo respuesta, ya que Gareth ni siquiera la miró. En cambio, seguía con la mirada perdida en la misma dirección. Eso la preocupó aún más. Gareth permaneció en silencio, con la atención fija en la ventana rota que tenía delante, mientras recordaba lo que era aquel lugar en el momento en que lo vio justo cuando estaba a punto de seguir a Origami a su antiguo hogar.
Tras echar un vistazo a la ventana, los recuerdos lo inundaron, pues era la misma ventana donde escuchó a sus padres hablar de lo mucho que lamentaban haberlo tenido cuando regresó a casa tras verlos en la televisión, con la esperanza de que cambiaran para mejor. ¿Para qué nos molestamos en tenerlo? Siempre nos trajo problemas y decepciones. Me pregunto lo mismo. Hubiéramos estado mejor si no lo hubiéramos tenido. Al principio, nos hacía quedar como el hazmerreír delante de nuestra familia y colegas, y ahora no quiero ni pensar en lo que estarán pensando de nosotros después de que se escapara. Gareth negó con la cabeza al oír esas palabras, recordando cuánto le dolieron al oírlas y, al mismo tiempo, se maldijo por pensar que habían cambiado después de verlas en la televisión. Sin embargo, no podía culparse por ello en aquel entonces. Una parte de él aún esperaba que sus padres lo quisieran y se preocuparan por él de alguna manera. Aunque ahora sabía que no era más que un deseo tonto. Sin embargo, no se arrepintió de haber venido cuando lo hizo. En todo caso, esta visita fue lo que lo convenció por completo de elegir esta vida y seguir su objetivo. Si sus padres realmente hubieran cambiado, entonces no sabía cómo sería su vida ahora. Sin embargo, no fue así y todo seguía como estaba. A menudo se preguntaba cómo reaccionarían sus padres al descubrir que estas conversaciones fueron lo que finalmente lo llevó a tomar este camino. Gareth, ¿estás bien? La voz preocupada de Origami lo sacó de sus pensamientos. Gareth desvió su atención de la ventana y asintió. Sí. Acabo de recordar algo. Entremos. De acuerdo. Origami asintió, entendiendo, manteniendo la preocupación en su voz mientras extendía la mano hacia Gareth. Gareth la tomó un segundo después, dejándolos de nuevo tomados de la mano. Los dos no perdieron el tiempo y entraron a la antigua casa de Gareth un segundo después por la entrada principal destruida. Al entrar en la mansión en ruinas, lo primero que notaron fue una puerta que parecía haberse salido de sus goznes tras una fuerte patada. Origami asintió para sí misma después de pasar junto a Gareth, sabiendo que su teoría sobre lo que había pasado con las puertas de la entrada principal se había confirmado. Aunque no importaba. Ella y Gareth se permitieron recorrer la antigua casa de Gareth un segundo después, observando con atención el estado del lugar. Siendo sinceros, el lugar se veía aún peor por dentro. Todo estaba lleno de grafitis, al igual que el exterior de la casa, y los grafitis del interior mostraban los argumentos de ambos bandos, con las palabras en contra de Gareth y las de apoyo tachadas por el otro bando. Todos los muebles de su casa estaban derribados, ya sea por patadas o cualquier otra cosa que hicieran quienes habían estado allí antes que él, y todas las ventanas estaban rotas, ya sea por piedras o de alguna otra forma que no le importaba. El televisor de la sala también estaba roto y ahora estaba en el suelo. Muchos de los objetos de valor de la casa también fueron robados. Gareth recordaba que sus padres tenían muchas cosas valiosas expuestas en casa, queriendo presumir de su riqueza a quien los visitara, y ahora la mayor parte había desaparecido. Ojalá hubieran estado tan dispuestos a gastar ese dinero en él, aparte de las cosas más básicas. No tardó mucho en comprender lo que les habría pasado. Quienquiera que hubiera visitado su casa cuando estas cosas aún estaban dentro debía de querer hacerse con objetos valiosos gratis. Lo confirmó al ver que el licor caro de sus padres había desaparecido. No es que le importara. No le importaban las cosas que les importaban a sus padres. Otra cosa que le llamó la atención dentro de su antigua casa fueron las viejas fotos familiares de él y sus padres. Todas seguían colgadas en la pared. En su vida anterior, sus padres lo obligaron a llevárselas para colgarlas en su casa y que pareciera una familia feliz y normal a quien los visitara, incluso si la realidad no era real. Se sintió avergonzado por lo forzada que era su expresión de felicidad en la foto, incluso si las fotos estaban parcialmente destruidas. La destrucción de esas imágenes recayó principalmente sobre él y sus padres, pues alguien las había dibujado. ¿Quién era? Gareth no tenía ni idea. Por lo que sabía, podría ser alguien que mató a sus padres o alguien más. Sus padres tenían enormes X dibujadas en los ojos, indicando sus muertes. Tenía un círculo dibujado a su alrededor, con múltiples líneas que lo apuntaban. Además, tenía una X dibujada en los ojos. Estaban dibujadas en un color diferente, lo que le hizo creer que alguien más lo había hecho. Origami mantuvo la vista fija en los retratos familiares de Gareth y sus padres y negó con la cabeza. Solo por la apariencia de sus padres, podía decir que ambos eran personas desagradables y arrogantes. Su expresión se entristeció un segundo después al fijar la mirada en Gareth. Si de algo estaba segura con respecto a sus fotos familiares, era de que Gareth no era tan feliz como intentaba aparentar.
Sabía cómo se veía cuando estaba feliz y cuando sonreía, y podía ver que sus sonrisas y expresiones felices en esas fotos eran falsas. Los dos no perdieron el tiempo y continuaron su recorrido por la antigua casa de Gareth un segundo después. No caminaron mucho, pues se toparon con lo que estaban seguros era el lugar donde los padres de Gareth fueron golpeados hasta la muerte. Lo reconocieron al instante por las marcas de sangre en el suelo y la vista de esta escena que parecía una pelea. Esto les hizo creer que los padres de Gareth intentaban defenderse de una turba furiosa de sus partidarios. Gareth no pudo evitarlo y se quedó mirando las manchas de sangre de sus padres en el suelo. Siendo honesto consigo mismo, sus sentimientos sobre sus muertes seguían siendo los mismos. No se sentía feliz ni triste. Simplemente estaba aturdido. Estaban muertos y le daba igual. Solo una pequeña parte de él esperaba que sintieran el miedo y el dolor que él sentía cada vez que lo regañaban y maltrataban por no ser lo suficientemente bueno a sus ojos. Origami también se encontró mirando las manchas de sangre y no pudo evitar preguntarse qué sería de su madre si no se iba del país. ¿Le pasaría lo mismo a ella? Sabía que no tenía forma de saberlo. No tenía ni idea de dónde estaba su madre ahora mismo. Podría estar en cualquier lugar. Sin embargo, no le importaba lo suficiente como para ser sincera consigo misma. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse ahora. Gareth y Origami se alejaron de las manchas de sangre un segundo después, continuando su recorrido por la antigua casa de Gareth, quien se detuvo en seco al entrar al comedor y encontrarse mirando la vieja mesa volcada. Al posar la vista en ella, recordó la última conversación directa que tuvo con sus padres, cuando lo reprendieron tras otro de sus incidentes con Tomohito. ¿De verdad te cuesta tanto hacerte un hombre? ¿De verdad te cuesta tanto empezar a hacer algo con tu vida y dejar de hacer que nuestra familia parezca un hazmerreír? ¿Por qué tienes que ser tan inútil? Ni siquiera puedes mirarnos cuando te hablamos. Gareth negó con la cabeza, habiendo perdido la cuenta de cuántas veces recordaba esas palabras cada vez que pensaba en sus padres, lo cual, siendo sincero, no era mucho. Si de algo se arrepentía, era de no haber visto sus reacciones cuando se enteraron de que él era el villano, pues sabía cuánto entraron en pánico al saber cómo afectaría su reputación. Si hubiera visto sus reacciones, probablemente habría empezado a bailar de alegría como Gaby. Se encontró reflexionando sobre este tema mientras pensaba en cómo reaccionarían sus padres si lo vieran en persona si aún estuvieran vivos. ¿Le tendrían miedo o estarían enojados? Conociendo a sus padres, probablemente sería esto último, pues aún creerían tener cierto control sobre él y se creerían víctimas de la situación que ellos mismos habían creado. Sabía lo que sucedería si intentaban tocarlo de nuevo. No se lo permitiría, ya que se les rompería la mano antes de alcanzarlo. Él también sonrió levemente. Igual que siempre que recordaba a sus padres diciéndole que se hiciera famoso. Al final, consiguieron justo lo que querían. Se hizo famoso. Dudaba que quisieran que se convirtiera en algo así cada vez que le decían esas palabras, pero aún así se hizo famoso. No hay palabras para describir cuánto le habría gustado decirles esas palabras si las hubiera conocido cuando aún vivían. Gareth dejó de pensarlo un segundo después, no queriendo que le llevara más tiempo del que ya le había llevado, y entró en la cocina con su novia, que estaba en un estado de vandalismo igual que el resto de su antigua casa. Siendo sincero consigo mismo, no tenía mucho que decir ni pensar en ese lugar de su casa. Aparte de quizás algunos recuerdos de sus padres, diciéndole que dejara de perder el tiempo cada vez que horneaba algo en la cocina y se concentrara en lo realmente importante. Gareth y Origami salieron de la cocina un segundo después, queriendo dirigirse al último lugar que Gareth quería visitar en su antigua casa, y ese lugar era su antigua habitación. Al llegar a la puerta principal, vieron lo vandalizada que estaba esa parte de la casa, ya que las puertas y las paredes, tanto al lado como a su alrededor, estaban llenas de escritos de diversas personas que habían visitado el lugar en algún momento, y ambos se detuvieron un momento a leerlos. Muere. El demonio escarlata. La habitación del monstruo. La voz del agente sin don. Mierda. Héroe para todos los villanos. Gareth apartó la mirada de los escritos y dejó escapar un suspiro. Sin querer pensar más en ellos, agarró la manija de la puerta y la abrió. Para ser honesto consigo mismo, le sorprendió que la puerta no estuviera fuera de sus bisagras como la de la entrada principal.
No le dio mucha importancia, ya que sabía que no era importante y solo se concentró en ver lo que su antigua habitación estaba a punto de mostrarle. La puerta se abrió por completo un segundo después, lo que les permitió a él y a Origami entrar en su antigua habitación y echar un vistazo. Al entrar, lo que vieron fue desorden y vacío. El desorden provenía de toda la basura que había en la habitación, y Gareth dudaba que viniera de sus padres. Además de esta basura, su habitación también tenía escritos en las paredes. El vacío de su habitación se debía a lo vacía que parecía y a lo vacía que estaría sin toda la basura que la rodeaba. Gareth apartó la mano de Origami un segundo después, dejándola sin sujetarla y se detuvo en medio de la habitación, observando atentamente a su alrededor mientras Origami permanecía detrás de él, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Sabía que su novio necesitaba un momento para sí mismo, y por eso decidió mantenerse en un segundo plano y dejarlo con sus propios pensamientos en su habitación. Su novio se quedó donde estaba, recorriendo la habitación con la mirada, observando lo vacía que estaba. No veía ninguna de sus pertenencias. Dudaba que las hubieran robado, como las cosas caras de sus padres. Si las hubieran robado, habrían dejado algo en su habitación, como los muebles caídos. Si lo adivinaba, sus padres se habrían deshecho de sus pertenencias en algún momento. Debió de ocurrir después de que descubrieran que era la máscara, ya que antes de eso habrían tenido que mantener su imagen mediática de padres cariñosos y perfectos. Gareth desvió la mirada hacia el rincón de la habitación donde solía estar su cama, ahora reemplazado por un espacio vacío y polvoriento. Fue entonces cuando los recuerdos de las noches de insomnio pasadas en ese rincón lo inundaron, noches llenas de llantos ahogados cada vez que lloraba hasta quedarse dormido, y constantes preguntas sobre por qué era tan inútil y constantes pensamientos sobre cuánto se odiaba por ser así, inundaron su mente. Se agachó un segundo después, pasando los dedos por el suelo, cuando el recuerdo de él mismo, cayendo al suelo después de que su madre le diera una bofetada, cruzó su mente. Aunque había pasado tanto tiempo desde entonces, su recuerdo permaneció en su mente. Igual que todo lo demás permanecía en su mente, incluso si habían pasado más de 2 años desde la última vez que estuvo en ese lugar. Volvió a mirar atrás un segundo después, sin creer que solo hubieran pasado 2 años. Parecía mucho más tiempo por todo lo sucedido. Soltó una risita sin humor. ¡Qué gracioso! Origami levantó una ceja ante este comentario. ¿Qué es? Esta habitación parecía mucho más grande entonces. Como si me fuera a sofocar. Ahora simplemente se siente vacía. Gareth le explicó lo que sentía en ese momento, poniéndose de pie y sacudiéndose las manos. Quizás siempre lo fue, pero cuando era más joven no me di cuenta. Origami se apartó de la pared y se acercó a él, colocando una mano suave sobre su hombro. La persona que eras aquí se ha ido, Gareth. Te has convertido en alguien más fuerte y mejor. Has construido una vida fuera de estos muros, a pesar de todo lo que te arrojaron. Gareth la miró por encima del hombro y puso su mano sobre la de ella. Tienes razón. Este lugar ya no es quien soy. Pero venir aquí, ver esto, me recuerda por qué hago lo que hago. ¿Por qué no puedo parar? ¿Sabes cuántas veces lloré hasta quedarme dormido en esta habitación, preguntándome por qué era tan inútil e imaginando una vida mejor? Muchas. Ni siquiera sé la cantidad. Pero les demostraste que estaban equivocados, intervino Origami con firmeza. Has hecho más de lo que nadie creía posible. Te has convertido en alguien en quien la gente cree. Alguien que marca la diferencia. Se agachó detrás de él un segundo después y lo abrazó. Lo más importante es que no estás solo aquí, Gareth. No como antes. Siempre me tendrás a tu lado. Siempre tendrás a la liga a tu lado. Toma fuerza de eso. Gareth colocó su mano sobre los brazos de Origami mientras ella lo abrazaba, con firmeza y delicadeza. Cerró los ojos un instante, dejando que el peso de sus palabras y su presencia lo inundara como un camión a toda velocidad. Por primera vez desde que puso un pie en la casa, sintió una leve calma. Por primera vez en su casa, se sintió querido y, lo que es más importante, no se sintió solo en su habitación. ¿Sabes? Me parece tan surrealista volver a estar en este lugar. Se puso de pie lentamente y Origami siguió su ejemplo rápidamente. Se giró para mirar a su novia un segundo después. Estoy pensando en todo. Me cuesta creer que solo hayan pasado 2 años. Parece que fue hace 1000 años. Dejé la escuela y subí a la azotea donde conocí a All for One. Me convertí en villano y conocí a Tomura-kun, lo que me llevó a conocerte. Él tomó sus manos entre las de ella y la miró directamente a los ojos con una sonrisa amorosa formándose lentamente en su rostro. Me di cuenta de que te amaba.
Solo puedo pensar en ti, en cuánto te amo y en cómo siempre estuviste ahí para mí. Tal vez no estaría en esta casa ahora mismo o tal vez no sería quien soy ahora. Solo quiero que lo sepas. Te amo, Origami. Te amo tanto. No sé qué haría si te perdiera, yo también te amo, Gareth. Te amo más que a nada en este mundo. No sé dónde estaría sin ti. Origami le devolvió la sonrisa, mirándolo a los ojos verdes con los suyos azules. Los dos siguieron mirándose a los ojos, negándose a mirar a otro lado, pues su pareja era lo único que les importaba en ese momento. Pase lo que pase, vayamos donde vayamos, estamos juntos en esto. Y siempre estaré a tu lado, Gareth. No tienes que preocuparte por perderme. Estoy aquí. Siempre. Los dos se sonrieron con cariño, negándose a mirar a nadie más que a su pareja, y permanecieron así durante lo que les pareció una eternidad, aunque en realidad fue solo un instante. Sin darse cuenta, sintieron que sus cabezas se acercaban tanto que podían sentir su aliento, y fue solo cuestión de tiempo, segundos, para que sus labios se encontraran en un beso. Pero su beso no terminó ahí. Rápidamente se convirtió en un beso profundo y apasionado, pues ninguno se negaba a separarse, deseando sentir a su pareja lo mejor posible. Sus lenguas se entrelazaron un segundo después, dejándolos sentir aún más. Origami colocó sus manos sobre los hombros de Gareth, quien avanzó un poco y no se detuvo hasta que Origami quedó atrapada contra la pared mientras seguían besándose. Se separaron un segundo después, dejando un hilo de saliva entre ellos mientras se miraban fijamente a los ojos. Miraron a su alrededor un segundo después, deduciendo que este lugar era lo suficientemente privado para ellos, y se besaron de nuevo, siendo el beso aún más amoroso y apasionado que antes. Origami subió las manos para desabrochar los botones de su ropa, mientras Gareth posaba las suyas en su trasero. Tras pasar un rato a solas, Gareth y Origami no tardaron en arreglarse de nuevo, lo cual no les llevó mucho tiempo, ya que no se desnudaron del todo para su tiempo privado. Una vez arreglados, se aseguraron de lucir lo más presentables y naturales posible para que nadie sospechara algo entre ellos al regresar a la cueva. Gareth y Origami salieron de la antigua habitación de Gareth un segundo después, tomados de la mano y prácticamente pegados el uno al otro, mirándose con sonrisas cariñosas. Al salir de la antigua casa de Gareth, este miró por encima del hombro hacia la versión en ruinas del lugar que había sido su hogar durante la mayor parte de su vida y asintió con satisfacción, sabiendo que había obtenido justo lo que quería de esta visita. Apartó la mirada de su antiguo hogar un segundo después, mientras la sombra de quien solía ser se desvanecía lentamente con cada paso que daba y miró hacia adelante, exhalando con satisfacción. Respiró hondo, mientras sus pensamientos aún se arremolinaban con los ecos de su pasado. Sin embargo, había algo más que podía sentir en los recuerdos de su pasado. Era una paz serena al saber que ya no estaba atado a él y al conocimiento de haber matado por completo a quien quiera que fuera en el pasado. ¿Estás bien? Origami le preguntó con una pequeña sonrisa tranquilizadora en su rostro. Gareth la miró y asintió con la cabeza. Sí. Estoy mejor que bien. Estoy contigo, ¿no? Siempre. Origami sonrió aún más, sintiendo el cariño que sentía al ver que las palabras de Gareth eran sinceras. Se sonrojó un poco y se llevó la otra mano al estómago mientras su sonrisa se volvía más cariñosa. ¿Sabes? Extrañaba esto un poco. Sí. Yo también. Gareth asintió sin dudarlo, devolviéndole la misma sonrisa cariñosa y un ligero rubor. No había palabras para describir cuánto extrañaba la cercanía que tenía con Origami mientras estaba lejos y cómo había olvidado cuánto disfrutaba haciendo esto con ella. Por eso se aseguraba de saborear cada momento que estaba con ella, ya que no tenía ni idea de qué podría pasarle en el pasado. Su expresión se volvió un poco más seria un segundo después. ¿Y tú? Origami lo miró interrogativamente. ¿Y yo qué? ¿Quieres ir a tu antiguo hogar?, sugirió Gareth mientras se acercaban a Kyborg, quien los esperaba pacientemente. Puedo pedirle a Kyborg que nos lleve allí. Origami lo pensó por unos segundos y negó con la cabeza. No. No vayamos por ahí. ¿Estás segura? Gareth quiso saber si estaba segura de eso. Origami asintió con la cabeza. Sí. No tengo motivos para volver. Mi madre dejó este país para escapar de la ira de la gente tras descubrirse la verdad sobre ella, y me da igual. Lo que le pase ahora no es mi problema. Lo que me importa ahora es seguir adelante contigo y nuestros amigos. De acuerdo, respondió Gareth, comprensivo, con una sonrisa en el rostro y sintiéndose orgulloso de ella por dentro, mientras él y Origami se dirigían hacia Kyborg.
Justo cuando estaban a punto de subir al gnomo y marcharse de allí para siempre, una voz masculina familiar los interrumpió. Bien. Al menos así no tendremos que buscarte en su antigua casa. Los dos miraron en dirección a la voz y vieron a Dabi y Toga de pie a poca distancia. Dabi tenía las manos en los bolsillos y Toga sonrió levemente al ver que los dos los miraban a ella y a Dabi. ¿Y Miko-chan? ¿Dabi? Origami se detuvo al verlos, mientras Dabi y Toga se acercaban sin perder tiempo. Un segundo después, los miró con una ceja interrogativa, preguntándose por qué estaban allí. No tuvo oportunidad de preguntarles, ya que Gareth los interrumpió. Gareth sonrió un poco con la mirada fija en Dabi. Dabi. Justo la persona que quería ver. ¿Qué quieres decir, chico? Dabi quería saber qué quería decir Gareth con eso. Quería verte cuando Origami y yo volviéramos de la cueva, explicó Gareth. Me alegra saber que hiciste mi trabajo. Ya veo. Respondió Dabi comprendiendo, deteniéndose frente a Gareth, Origami y Toga, quien le sonrió. Origami no pudo evitar sonreírle a su mejor amiga, pues extrañaba verla sonreír así. El villano de la cicatriz miró a Gareth con curiosidad un segundo después. ¿Por qué querías verme? Digamos que te necesito para algo relacionado con el entrenamiento de mis nuevos poderes. Gareth le dio una explicación y desvió la mirada hacia Kyborg por un segundo. Los necesito a ti y a Kyborg para esta parte del entrenamiento. Por eso planeaba hablar contigo al volver, así me aseguraría de contar con ustedes dos. Dabi mantuvo su expresión interrogativa en su rostro. ¿A qué tipo de entrenamiento te refieres? Te lo explicaré todo de camino a la cueva. Gareth volvió a explicarle, y Dabi asintió, entendiendo. Aunque su rostro no lo demostraba, se preguntaba para qué lo necesitaba Gareth en su interior. Toga desvió la mirada hacia Dabi y le dio un codazo. ¿Ves? Te dije que los encontraríamos aquí o en la antigua casa de Origami-chan. Te dije que querer saber qué pasó con tu antigua casa es algo perfectamente normal. Dabi se encogió de hombros. Sí. Lo que sea, Origami miró a Toga interrogativamente. ¿Qué quieres decir, Miko-chan? Toga volvió a mirarla y le dio una explicación. Fui a ver qué había pasado con mi antigua casa y Dabi-kun me encontró justo cuando estaba a punto de irme. Me dijo que quería hablar conmigo y con Gakun sobre algo, y le dije que deberíamos ir a buscarte aquí o a la antigua casa de Origami-chan, porque los vi salir juntos. Ya veo. Origami le sonrió a Toga. Me alegra ver que tus suposiciones fueron correctas. Gareth miró a Dabi interrogativamente. ¿Qué quieres de nosotros, Dabi? Dabi no tardó en responderle. Quería comentarles algo a ti y a Toga. Me alegra saber que ambos, incluyendo a Armero, siguen en pie para acabar con esta patética sociedad de héroes. A este mundo le importa un bledo si ríen o lloran, así que riamos un poco juntos. ¿Les parece? Gareth y Origami intercambiaron miradas y arquearon las cejas, preguntándose qué quería decir con eso. Obtuvieron la respuesta un segundo después. Dabi invocó fuego en su palma, concentrando una buena parte en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Dabi lanzó una ráfaga de fuego hacia la antigua casa de Gareth, y la mansión quedó envuelta en llamas en segundos, dejando un edificio ya en ruinas en llamas. Gareth observó en estado de shock durante unos segundos cómo su antiguo hogar era devorado por las llamas antes de volver a centrar su atención en Dabi. Dabi, deberíamos irnos. Nos van a encontrar, sugirió Origami mientras Toga miraba a Dabi con una mirada de comprensión en su rostro, habiéndolo visto hacer lo mismo cuando Dabi prendió fuego a su antigua casa. Tranquilos. Estaremos bien. Dudo que tengan suficientes hombres para enviar un equipo entero a cada casa en llamas. Dabi ignoró las preocupaciones de Origami. Un segundo después, cambió la mirada entre Gareth y Toga, queriendo ir directo al grano, sacó un frasco con sangre y se lo ofreció. Sobre todo a Toga. Creo que deberías tener esto. Vamos a necesitar todo lo que podamos para derrotar a Endeavor y a esos héroes molestos, y luego deshacernos del cabeza de patata. Toga se quedó mirando el frasco unos segundos hasta que hizo clic. Soltó un grito de asombro al darse cuenta. Dabi-kun. Eso es. Gareth quería asegurarse de si pensaba correctamente, habiendo tenido la misma revelación que Toga. Sí. Es la sangre de Duice. Conseguí un poco después de que ese bastardo alado fuera salvado por uno de los mocosos de la UA. Mientras Toga use sangre de alguien a quien aprecia mucho, es capaz de usar su don. Dabi asintió con la cabeza mientras Toga tomaba con cuidado el frasco con la sangre de Duice, mientras ella y Gareth se negaban a apartar la mirada. Les sonrió un segundo después. Todos mantendremos vivo el desfile del hombre triste.
Quienes reiremos últimos en todo este lío seremos nosotros. Gareth y Toga permanecieron en silencio, sin hacer nada, mientras observaban con cariño el frasco con la sangre de Dulce, absortos en sus recuerdos de ese momento. Sintieron que su felicidad interior crecía, y que las sonrisas se extendían lentamente por sus rostros. Si así iban a honrar a su difunta amiga, sabían que debían hacerlo. Toga apartó el frasco de su vista un segundo después, lo guardó en su equipo y tuvo mucho cuidado al hacerlo, ya que no quería romperlo ni hacerle nada. Tras asegurarse de que el frasco estuviera bien guardado, miró a Gareth y le sonrió, y Gareth le devolvió la sonrisa. Origami sonrió al verlos, feliz de que las dos personas más cercanas a ella volvieran a sonreír así. Ojalá Magne, Mustardo, cualquier otro miembro de la liga estuviera presente para verlos sonreír así ahora mismo. La chica de cabello verde oscuro miró a Davi un segundo después, sabiendo que él era responsable de hacer felices a Gareth y Toga en ese momento, y las palabras no podían describir lo agradecida que estaba con él. La sonrisa en su rostro también parecía genuina. Realmente hizo lo que hizo porque quería ayudar a Gareth y Toga. Sabía que solo había una manera de expresarle su gratitud y la puso en práctica un segundo después, acercándose a él y abrazando al villano con cicatrices. La sonrisa de Davi se desvaneció de su rostro un segundo después, cuando Origami lo abrazó con fuerza. Esta acción lo tomó por sorpresa, pues no estaba acostumbrado a que lo abrazaran. «Niño. ¿Qué haces?» «Te voy a dar un abrazo», respondió Origami como si fuera lo más obvio, sin soltar a Davi apretándolo para darle el mejor abrazo que podía dar. Siendo honesta consigo misma, sentía que algo así era algo que Davi necesitaba más que nadie en ese momento. «Creo que te vendría bien uno, Toya-kun». Siendo sincera, lo pensé desde que vi tu video. Davi guardó silencio, sin saber cómo responder, ya que no correspondió al abrazo de Origami de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después, al sentir que alguien más lo abrazaba. Miró a la otra persona y se dio cuenta de que Toga era quien lo había abrazado. Gareth siguió rápidamente a la rubia, quien no perdió tiempo y se unió al abrazo, dejando a los tres adolescentes abrazando al villano con cicatrices. Davi salió lentamente de su estado de sorpresa un segundo después, y miró a los tres villanos adolescentes, que seguían abrazándolo incluso después de que él no les correspondiera. Sintió algo en los ojos al sentir que todos lo abrazaban. Sin embargo, no les prestó atención y mantuvo su atención en Gareth, Origami y Origami mientras los rodeaba lentamente con sus brazos, devolviéndoles el abrazo tras permanecer inmóviles por unos instantes. Los cuatro villanos se quedaron así, sin decir nada ni hacer nada más que abrazarse y mantenerse aferrados. Nada más les importaba, ¿verdad? Lo que les importaba era tenerse el uno al otro. A pesar de todo lo que habían pasado y de cómo las personas de su pasado los habían tratado mal, todos estaban felices de haberse encontrado en sus vidas desesperanzadas y felices de tenerse a sí mismos a su lado. Se separaron un segundo después, todos con una sonrisa en el rostro mientras Gareth llamaba a Kyborg, quien se dirigía hacia ellos. Todos subieron al gnomo un segundo después, con la intención de dejar atrás el lugar, y despegaron. Justo cuando despegaban en el gnomo, Gareth se permitió echar un último vistazo a los restos en llamas, de lo que quedaba de su antigua casa. Aunque no estaba seguro de qué futuro le deparaba, de una cosa sí estaba seguro cuando se distanció de su vieja casa en llamas con su familia. Ya no era Gareth Takemura. Gareth Takemura estaba muerto. A partir de ahora, fue Gareth Shigaraki. Izuku y Ochako permanecieron juntos en el borde, reflexionando sobre todo lo ocurrido recientemente entre ellos y todo lo que los rodeaba. Tras ser informados por Hormigas sobre la Operación Troya, ellos y sus compañeros comenzaron a prepararse para la operación y a trasladar sus mochilas a sus dormitorios temporales. Justo cuando Izuku estaba a punto de unirse a sus compañeros, vio a una solitaria Ochako de pie en el borde, reflexionando mientras contemplaba la fortaleza improvisada. Troya, una estructura fortificada creada por cementos, Power Loader y Ectoplasm, y decidió unirse a ella. Al acercarse a ella y detenerse a su lado, ambos se miraron brevemente sin decirse una palabra. Izuku respiró hondo, con el corazón en un puño, mientras volvía la mirada hacia la imponente fortaleza a lo lejos. No podía culpar a nadie por haberla hecho tan imponente. Al fin y al cabo, este era el lugar donde Shigaraki sería colocado durante la Operación Troya. Dudó un momento, pero finalmente rompió el silencio. Él desvió su mirada de la fortaleza a Ochako cuando rompió el silencio entre ellos. Uraraka-san. Gracias por lo que hiciste en ese entonces. Realmente no tuve la oportunidad de agradecerte. Estoy realmente agradecido por lo que hiciste.
Ochako se sonrojó un poco ante su expresión de gratitud. Ay, vaya. No hice tanto. Siempre te preocupas por las cosas pequeñas, ¿verdad? Izuku la miró interrogativamente. ¿Qué estabas haciendo afuera? Solo observando todo y pensando, Ochako le dio una respuesta sincera. Guardó silencio durante los siguientes segundos, creando un nuevo silencio entre ella e Izuku antes de romperlo ella misma. ¿Sabes? Soy bastante rara. Izuku pareció sorprendido por esta declaración. No. No lo eres. Eres fuerte. Eres compasiva. Tu peinado te queda bien. Eres súper, no. Así no, Ochako lo interrumpió, corrigiéndolo. En aquel entonces, cuando gritaba en lo alto del edificio. Verás, el rostro de Toga y Miko me vino a la mente por un instante. Cuando Gigantomachia avanzaba por las ciudades, la enfrenté y le dije lo que creía correcto en aquel momento. Pero entonces su rostro se transformó en la expresión más triste que he visto en mi vida y me gritó. No por ira, sino por dolor, esto no es lo que quiero. Quiero un mundo donde la gente no me trate como un bicho raro por cómo me hace actuar mi don. Por eso amo tanto a la liga. Hiroto-kun me aceptó tal como soy y lo amo por eso, aunque aún no se lo haya dicho. Es el único que me enseñó lo que es el amor verdadero. Origami-chan me aceptó tal como soy y ahora es mi mejor amiga. Para cuando ella y Gakun tengan un hijo, estoy segura de que seré su madrina. Gakun me aceptó tal como soy y con gusto los seguiré a él y a Tomura-kun a donde sea por eso. La liga me aceptó tal como soy y siempre los amaré por eso. Al menos me ven como una humana. A diferencia de todos los demás. La expresión de Ochako se entristeció al recordar esto. Me dijo que solo quiere ser aceptada tal como es, y esto es lo que la liga y la villanía le dieron cuando nadie más lo hizo. Lo que ha hecho la liga es horrible, lo sé. Pero nunca intenté comprender que creía que era realmente correcto. Pensándolo bien, no sé nada de ella en absoluto. Te entiendo, le dijo Izuku con una expresión de genuina comprensión. No solo por querer salvar a Gakun. Es porque yo mismo pasé por algo similar, Ochako lo miró interrogativamente. ¿Qué quieres decir? Me di cuenta de que antes no era su mejor amiga. Lo daba por sentado y nunca pensé en cómo se sentía. Izuku le respondió con sinceridad. Si no fuera por la conversación que tuve con su tía, de la que te hablé con Irida-kun, probablemente seguiría con la misma mentalidad que cuando me trajiste a la UA. Me concentré en todo lo que hice mal en nuestra amistad e ignoré todos los buenos momentos que pasamos, como la foto de cumpleaños que te enseñé en mi dormitorio. Apretó la mano y la miró con determinación. Lo que Gakun ha hecho es terrible y no lo negaré. Entiendo por qué tanta gente, como su primo, quiere verlo encerrado. Sin embargo, eso no significa que no intente salvarlo. Tengo que acercarme a él, disculparme por todo lo que hice mal y ayudarlo a recordar todos los buenos momentos. Aunque nos distanciamos, aunque cometí un error, seguía siendo mi amigo. Y si hay una pequeña parte de él que aún recuerda esos buenos momentos, entonces no puedo renunciar a nada y hacerle recordar todos los buenos momentos. Él puede ser la clave para llegar a Shigaraki Tomura, y sé que no puedo negar lo unidos que se han vuelto Gakun y Shigaraki desde que empezaron a trabajar juntos. Izuku profundizó en sus palabras mientras Ochako escuchaba en silencio todo lo que tenía que decirle. Vi al niño que lloraba dentro de él y no quiero ignorar esta parte, aunque nuestro conflicto sea inevitable. Quizás este niño que llora necesita a alguien que lo apoye, y esa persona puede ser alguien a quien realmente le importe, aunque al principio le costara creerlo. Izuku volvió la mirada hacia Ochako para terminar lo que le estaba diciendo. Por eso tengo que intentarlo. Tengo que hacer esto por Gakun. No estaría aquí si no fuera por él y su apoyo en la secundaria, y no puedo simplemente renunciar a él. Sé que a mucha gente no le gustará esta decisión, e incluso a muchos de nuestros compañeros, lo cual entiendo después de lo que pasó en la mansión. Sin embargo, espero que me entiendas. Ochako le sonrió con cariño. Supongo que eso nos convierte a los dos en personas bastante raras. Supongo. Izuku le devolvió la sonrisa, feliz de ver que Ochako le demostraba cierta comprensión. Esta conversación le hizo recordar a Kendo y Tetsutetsu y cómo querían salvar a Origami antes de que todo se viniera abajo. Se preguntó cuál sería su postura al respecto en ese momento. Joven Midoriya, una voz familiar de un hombre adulto lo llamó, interrumpiendo la conversación entre él y Ochako. Izuku se giró para mirar a su mentor con una mirada interrogativa en su rostro. «Olmig, ¿necesitas algo?», preguntó Ochako, girándose para encarar también al ex héroe número 1. «Necesito hablar con el joven Midoriya sobre algo», respondió Olmig, apretando la mano.
Aunque hubiera preferido no decir nada, sabía que Izuku merecía saber lo que pasó entre él y Gareth. Izuku mantuvo su mirada interrogativa en su rostro. ¿Qué es? Algo ocurrió poco después de que todo se viniera abajo entre tú y Lady Nagant, comenzó a explicar Olmig, con el puño apretado y una expresión cada vez más triste. Gareth y sus camaradas me tendieron una emboscada después de que me hicieran creer que una mujer estaba siendo perseguida por un villano. Los ojos de Izuku se abrieron. ¿Qué? ¿Qué pasó? Empezó a preguntar Ochako. No te preocupes. No hizo nada. Solo hablamos un rato. Olmig acalló sus preocupaciones. Sin embargo, antes de separarnos, me pidió que te diera un mensaje. ¿Qué era este mensaje? Quiso saber Izuku. Olmig apretó aún más la mano al responderle a Izuku. Me dijo que nunca se sintió más decepcionado que el día que hablaron. Además, me dijo que ya no tenía sentido hablar con él, pues toda esperanza se esfumó con Buba y Gawara y Tengai. Y terminó diciéndome que la única forma de detenerlo era matarlo o capturarlo. Izuku se quedó paralizado mientras su mente procesaba lentamente las palabras de Olmig, con la respiración entrecortada. El peso del mensaje de Gareth lo oprimía como una roca. Su mente se arremolinaba en recuerdos de su último encuentro, donde se miraron por encima de los tejados con la expresión de Gareth mostrando una fría indiferencia hacia él poco antes de que resultara ser una emboscada preparada por él y Lady Nagant. El chico de pelo verde apretó los puños, sintiendo un dolor creciente en su interior. La decepción de Gareth era más aguda que cualquier golpe físico, y recordar cómo lo había llamado falso héroe y falso amigo aún le dolía. Escuchar que la esperanza había muerto en el corazón de Gareth, una esperanza ligada a Daize y Tengai, solo profundizó la culpa de Izuku por todo y por cómo lo había manejado cuando él y Gareth tuvieron su conversación. Por un instante, Izuku recordó su promesa a Ochako de hacía unos momentos, de no rendirse. Pero ahora, ante las aparentemente últimas palabras de Gareth, donde admitía que no había esperanza en hablarlo todo con él, la misma duda que sentía antes de esta conversación con Grace regresó. El pensamiento le oprimió el pecho. Sin embargo, a pesar de todo, su mentalidad no había cambiado. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Salvar a la gente no se trataba de soluciones rápidas ni de éxito garantizado. Se trataba de intentarlo, incluso cuando todo estaba en su contra. Deku, Ochako murmuró su nombre en voz baja con una mirada preocupada en su rostro. Olmig se acercó a Izuku, comenzando a arrepentirse de haber tenido esta conversación con él después de ver su reacción. Joven Midoriya, aunque Gareth diga que no tiene sentido, debo creer que aún hay una oportunidad. Izuku salió de su silencio y miró a Olmig con la misma determinación que Olmig y Ochako conocían a la perfección. Entiendo lo que dijo Gakun y gracias por contarme esto, Olmig, pero no puedo aceptarlo. Está sufriendo. No puedo ignorar ese dolor. No como antes de que se convirtiera en villano. Aunque esté convencido de que nada puede cambiar. Mantuvo la mirada fija en Olmig con la misma determinación en el rostro. Sé que no será fácil y sé que me ha dado un ultimátum. Pero tengo que intentar contactarlo de nuevo. No solo por él ni por mí, sino por la gente que le importaba, como Daize y Tengai. Le prometí a su tía que intentaría contactarlo y reconstruir el puente entre él y yo, y pienso cumplir esa promesa incluso si su hijo y muchos otros quieren que atrapen a Gakun. Olmig estudió el rostro de Izuku por un momento, con una expresión dividida entre la preocupación y el orgullo. Finalmente, asintió levemente a su alumno. Siempre has sabido ver lo mejor de la gente, joven Midoriya. Es una cualidad que te convierte en un verdadero héroe. Pero no te olvides de ti mismo en el proceso. Prométemelo. Izuku asintió con firmeza. No lo haré, Olmig. Lo prometo. Deku, sé cuánto significa esto para ti. Ochako se acercó a Izuku con voz y expresión firmes, aunque la preocupación era evidente en su tono. Y yo estaré allí, ¿de acuerdo? Gracias, Uraraka-san. Eso significa mucho para mí. Izuku asintió agradecido y miró a Olmig con una mirada inquisitiva. ¿Te dijo algo más Gakun cuando tuvisteis esa conversación? Sí, asintió Olmig, dejando escapar un suspiro, con la culpa volviendo a él al recordarlo. Contó lo que le pasó a Shigaraki antes de que All For One lo atrapara. Los ojos de Izuku se iluminaron con interés ante esto. ¿Puedes decirme qué te dijo? Olmig asintió una vez más. Por supuesto.
Siento que necesitas saber esto también si planeas hacer lo que planeas hacer con Shigaraki. Origami intercambió miradas y sonrisas con Toga mientras ambos entraban juntos en la cueva, tras separarse de Gareth, Kyborg y Dabi poco después de aterrizar en el bosque cercano a la cueva. Se habrían quedado con ellos si no fuera porque ya tenían otros planes. Toga quería ver cómo estaban Magna y Spinner, mientras que Origami tenía asuntos importantes que atender con Slice. Las dos chicas se miraron de nuevo y se despidieron por ahora, dejándose llevar a sus asuntos. Toga se adentró en la cueva, mientras que Origami permaneció cerca de la entrada, pues planeaban encontrarse con Slice allí. No aceptaron reunirse más adentrándose en la cueva, ya que pretendían atender sus asuntos fuera, donde nadie las vería ni las molestaría, dado lo que tenían que hacer. Mientras Origami esperaba a Slice, se miró el vientre y se lo puso. Exhalando profundamente, sintió que todos los miedos de los últimos días volvían a ella. Los enterró por un momento mientras estaba con Gareth, Toga y Dabi. Sin embargo, ahora no estaba con ellos y ellos regresaron a ella. Pasara lo que pasara cuando estuviera haciendo negocios con Slice, esperaba, o mejor dicho, rezaba, para que sus preocupaciones fueran en vano. Origami salió de sus pensamientos un segundo después, retirando la mano del estómago mientras miraba hacia adelante y veía a Slice caminando hacia ella. Por la expresión de Slice, supo que su consejera y amiga estaba preocupada por ella, y Origami no podía culparla. Si ella y Slice se intercambiaban, probablemente también estaría preocupada por ella. Asaki-chan. Origami asintió. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca y le preguntó, ¿tienes lo que queda? Slice asintió y sacó una prueba de embarazo para que Origami la viera, solo para ocultarla un segundo después, para asegurarse de que nadie viera esto. Sí. También conseguí algunas en caso de que quieras asegurarte de que el primer resultado de la prueba no fuera defectuoso. Está bien. Vámonos, respondió Origami comprendiendo, mientras se alejaba de Slice y salía de la cueva. ¿Estás segura de que no nos verán ahí? Quiso confirmar Slice mientras seguía a Origami fuera de la cueva, dejándolos afuera, rodeados por la oscuridad de la noche. Origami asintió mientras ella comenzaba a bajar la colina hacia el bosque, cada paso más nervioso que el anterior. Sí. Todos deberían estar ocupados con algo ahora mismo. No tendremos que preocuparnos por Gareth, ya que él está haciendo algo con Dabi y Kyborg ahora mismo. ¿Qué hace con ellos? Preguntó Slice, bajando la colina mientras seguía a Origami. Un segundo después, se encontraron en el bosque, adentrándose en el lugar privado donde nadie los encontraría. Algo con Dabi y Kyborg. Quiere usarlo para mejorar sus habilidades con Overhaul. Origami le dio una breve explicación de lo que Gareth les contó a ella, a Toga y a Dabi cuando regresaban a la cueva. Una vez que todos estuvieron al tanto de su idea, todos se sorprendieron, siendo Dabi el que más estaba dispuesto a probarlo, lo cual alegró a Gareth. Ya veo, respondió Slice comprendiendo, preguntándose qué querían decir Gareth y Origami. Tendría que preguntárselo más tarde. Ella y Origami guardaron silencio después, adentrándose en el bosque hasta llegar al lugar que decidieron que era lo suficientemente privado y tranquilo como para ocuparse de sus asuntos. La joven pelirroja miró a Origami. De acuerdo. Creo que este lugar es suficiente. Sí. Estaba pensando lo mismo. Origami asintió, acercándose a ella con paso nervioso y le tendió la mano. Está bien. ¿Me la puedes dar? Claro. Aquí tienes, respondió Slice, sacando una de las pruebas de embarazo y ofreciéndosela a Origami. Gracias, respondió Origami agradecida mientras tomaba el examen de Slice. Se lo puso frente a la cara un segundo después, sintiendo que su mano comenzaba a temblar de nervios, pues la emoción del momento inminente la dominaba. Slice lo notó y le puso una mano reconfortante en el hombro, queriendo demostrarle a Origami que no estaba sola. Origami. Mírame, le dijo Slice mientras Origami obedecía y la miraba con expresión nerviosa. Recuerda que estás sola aquí. Pase lo que pase, ya veremos qué hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Origami comprendiendo, intentando aparentar menos nervios mientras se alejaba de Slice y se adentraba en el bosque para tener suficiente privacidad para el examen. Me voy. Vuelvo en un minuto. Está bien. Slice asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras Origami desaparecía de su vista entre el bosque. A medida que transcurrían los minutos en el oscuro bosque, el silencio parecía empeorar, con la tensión que pesaba sobre Origami y Slice. Slice se encontraba cerca de un árbol, manteniéndose a distancia de Origami.
La joven pelirroja, con los brazos cruzados, miraba el bosque a su alrededor sin ninguna razón, mientras esperaba que Origami regresara con la prueba, que con suerte daría negativo y sus preocupaciones serían en vano. Mientras Slice esperaba el regreso de Origami, Origami sintió que estaba a punto de estallar de nervios, sin apartar la vista de la prueba que tenía en las manos. La prueba estaba fría, lo que la llenaba de ansiedad y le hacía sentir un cruel recordatorio. Si de verdad estaba embarazada, ¿qué significaría para ella? ¿Qué significaría para los demás? Con la vista puesta en la prueba, se esforzó lentamente por regresar a Slice mientras su mente seguía suplicando, o mejor dicho, rezando, para que la prueba saliera negativa. Cerró los ojos un segundo y exhaló profundamente mientras sentía un nudo en el estómago. Pasara lo que pasara con la prueba, sabía que no había vuelta atrás y que era una situación de no o nunca. La peor situación en ese caso. Origami. Tú. Slice la vio acercarse y dio un paso al frente con una expresión de genuina preocupación. Origami se detuvo en seco, mirando a su amiga con una expresión de terror en el rostro. Slice también se detuvo para no abrumarla. La mirada de Slice se suavizó al notar el temblor en las manos de su amiga. Puedes hacerlo. Origami asintió con nerviosismo, tragando saliva para calmarse un poco. Sin perder tiempo, levantó la prueba para que ella y Slice la vieran con las manos temblorosas. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse al ver el resultado. Slice desvió la mirada hacia Origami justo después de ver el resultado, con la respiración entrecortada. El resultado no era el esperado. No fue lo que esperaban porque fue positivo. Origami en realidad estaba embarazada, el tiempo pareció detenerse por completo después de que ambos vieron el resultado de la prueba. Origami sintió que sus rodillas se debilitaban, como si estuviera a segundos de caer al suelo debido al estrés. Se quedó sin aliento mientras su mente hacía todo lo posible por procesar lo que acababa de ver. Quería apartar la mirada, fingir que no era cierto. Quería que no fuera cierto. Quería que todo fuera una broma sin gracia o una pesadilla de la que despertaría. Sin embargo, sabía que esta era su realidad, ya que la evidencia estaba justo frente a ella. Se quedó allí un buen rato, con la prueba aferrada en la mano, incapaz de moverse. El miedo le ardía en el estómago. ¿De verdad estaba embarazada? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? No estaba preparada para esto. No estaba preparada para criar a un hijo. Ella misma era una niña. Este momento para estar embarazada era el peor para Gareth y sus amigos. Podrían lanzarse a la batalla final contra la sociedad de héroes en cualquier momento. ¿Por qué tenía que quedarse embarazada ahora? Origami, Slice la llamó suavemente. Aunque sospechaba que era así y se lo había comentado a Origami, se quedó completamente sin palabras. Esperaba que no estuvieran allí, que este momento no llegara, pero ahora era real. Origami guardó silencio, conteniendo la respiración mientras su pecho se oprimía hasta el punto de que apenas podía respirar. Las lágrimas que amenazaban con caer desde el momento en que se hizo el examen se detuvieron y se manifestaron ante ella y Slice. Dejó caer el examen al suelo, sollozando con fuerza por el estrés y el nerviosismo de toda esta revelación. Slice hizo lo que creyó mejor en ese momento y abrazó a su amiga para abrazarla con fuerza y consolarla, demostrándole que no estaba sola. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó Origami con la voz apagada, con la cabeza apoyada en el pecho de Slice, quien sentía que su ropa se mojaba con las lágrimas de Origami. Pero no le importó. Lo que le importaba ahora era consolar a Origami. Vamos paso a paso, le dijo Slice. Lo resolveremos. No tienes que hacerlo sola. Pero ¿y si no estoy preparada para esto? Gareth tampoco. Somos unos niños, señaló Origami con voz apenas audible. Ninguno de nosotros está realmente preparado para algo así. No importa la edad que tengamos, explicó Slice, acariciando la nuca de Origami. Pero tienes gente que se preocupa por ti, que te apoyará, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Está bien, respondió Origami con su voz apagada, debido a que mantenía su rostro bajo la ropa de Slice, sin saber qué más decirle a Slice ya que no tenía idea de qué hacer ahora.